Niño salva a un hombre en un accidente. El millonario se congela al ver la misma marca de nacimiento. Un niño común con una marca inusual rescata a un desconocido de las llamas sin saber que ese hombre lo buscó desesperadamente durante 4 años. El destino los reunió en un accidente que pudo terminar en tragedia. La misma marca de nacimiento que los conecta revelará secretos enterrados en el pasado. Dos familias enfrentarán la verdad más dolorosa para encontrar el perdón. El amor de un padre nunca dejó de existir a pesar de la distancia, y el corazón de un niño tendrá que aprender que a veces la vida nos regala segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. El sol brillaba con fuerza sobre las calles de Monterrey cuando Sebastián Ramírez salió de la escuela primaria Benito Juárez. A sus 8 años, era un niño alegre y curioso, con ojos grandes y expresivos que parecían observarlo todo. Se despidió de sus amigos y comenzó a caminar hacia casa, como cada tarde, pateando piedrecitas y tarareando una canción que había aprendido en clase de música. Lo que hacía especial a Sebastián no era solo su sonrisa contagiosa o su capacidad para hacer amigos fácilmente. En su muñeca derecha, justo donde la mano se une al brazo, tenía una marca de nacimiento en forma de media luna, de un tono rojizo intenso. Su mamá, Lucía, siempre le había dicho que esa marca era especial, que era la huella de un ángel y que lo hacía único en el mundo. Aquella tarde, Sebastián decidió tomar un atajo por la avenida Reforma. Normalmente no lo hacía porque su mamá le había advertido sobre cruzar avenidas grandes, pero ese día quería llegar temprano para ver su programa favorito en la televisión. Mientras caminaba, notó algo inusual más adelante. Un grupo de personas se arremolinaba alrededor de algo, y se escuchaban gritos y el sonido estridente de una alarma de auto. La curiosidad pudo más que la precaución. Sebastián apretó contra su pecho su mochila de superhéroes y se acercó corriendo hacia el tumulto. Lo que vio le heló la sangre. Un automóvil negro y elegante se había estrellado contra un poste de luz. El frente del vehículo estaba completamente destrozado, y del motor salía un humo denso y oscuro. «Alguien llame a una ambulancia», gritaba desesperada una señora con bolsas del supermercado. «El conductor está atrapado adentro». Sebastián se abrió paso entre las piernas de los adultos, ignorando los comentarios de niño, «aléjate, y es peligroso». Algo dentro de él, una fuerza que no podía explicar, lo empujaba hacia el auto accidentado. Cuando finalmente llegó a la ventanilla del conductor, vio a un hombre de traje elegante, inconsciente, con la cabeza sangrando y el cinturón de seguridad apretando su pecho. El humo comenzaba a intensificarse y algunas pequeñas llamas aparecían en el motor. Sebastián no lo pensó 2 veces. Este era el momento de ser valiente, como los héroes de sus historias favoritas. «Se va a incendiar», gritó alguien entre la multitud, pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente. El miedo a una explosión mantenía a todos a una distancia prudente. Todos excepto a Sebastián. Con una determinación impropia de su edad, el pequeño intentó abrir la puerta del conductor, pero estaba atascada. El humo se volvía más denso y las llamas crecían. Sebastián tosió, pero no se rindió. Rodeó rápidamente el vehículo y probó con la puerta del copiloto. Para su sorpresa, ésta cedió. «Señor. Señor, despierte», gritó mientras se subía al asiento. El hombre, un ejecutivo de unos 40 años, seguía inconsciente. Su rostro estaba cubierto de sangre que brotaba de una herida en la frente, y su respiración era débil y entrecortada. Sebastián recordó lo que había aprendido en la escuela sobre emergencias. Primero, intentó desabrochar el cinturón de seguridad que aprisionaba al hombre. Sus pequeños dedos trabajaron frenéticamente hasta que logró liberarlo. Ahora venía lo más difícil, sacar al adulto del vehículo. «¡Ayuda! Necesito ayuda para sacarlo», gritó Sebastián a la multitud. Un joven finalmente reaccionó y se acercó corriendo. «Vamos, chamaco, hay que sacarlo rápido», dijo el joven. Entre los dos, jalaron al hombre inconsciente. Sebastián, a pesar de su tamaño, empujaba con todas sus fuerzas desde adentro mientras el joven tiraba desde afuera. Apenas lograron alejarse unos metros cuando se escuchó un estruendo. Las llamas habían alcanzado el tanque de gasolina, provocando una explosión que lanzó esquirlas de metal y vidrio en todas direcciones. El impacto derribó a Sebastián, que cayó sobre el asfalto, raspándose las rodillas y los codos. La gente comenzó a aplaudir y vitorear al niño. «Es un héroe», gritaban algunos. «Salvó al señor», exclamaban otros. Sebastián, aturdido por la explosión y adolorido por la caída, apenas registraba lo que sucedía a su alrededor. Su atención estaba fija en el hombre al que acababa de rescatar,
que ahora yacía sobre el pavimento mientras alguien intentaba detener la hemorragia de su frente con un pañuelo. A lo lejos, se escuchaban las sirenas de ambulancias y bomberos acercándose. Sebastián se acercó al hombre herido, y sin saber exactamente por qué, tomó su mano. El Hospital San Ángel bullía de actividad cuando Lucía Ramírez llegó corriendo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La habían llamado de la escuela para informarle sobre el accidente y el heroico acto de su hijo. En la sala de espera, encontró a Sebastián sentado en una silla demasiado grande para él, con las rodillas vendadas y un vaso de jugo en las manos. A su lado, una trabajadora social le hacía compañía. «Sebastián, mi niño», exclamó Lucía, abrazándolo fuertemente. «¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me diste un susto terrible». «Estoy bien, mamá», respondió el niño con una tranquilidad sorprendente. «Ayudé a un señor que tuvo un accidente. Su carro se estaba quemando y nadie lo sacaba». Lucía alternaba entre el orgullo y el terror al imaginar a su pequeño arriesgando su vida. La trabajadora social le explicó la situación y le informó que el hombre rescatado por Sebastián era nada menos que Eduardo Montero, un importante empresario inmobiliario de la ciudad. «El señor Montero está en cirugía ahora mismo», explicó la trabajadora. «Tiene algunas fracturas y una conmoción cerebral, pero gracias a su hijo, está vivo. De no ser por él, el señor Montero habría muerto carbonizado». Mientras conversaban, un médico se acercó a ellos. «¿La familia del niño héroe?», preguntó con una sonrisa. «El señor Montero ha despertado de la anestesia y está preguntando por el niño que lo salvó. Dice que quiere agradecerle personalmente». Sebastián miró a su madre con ojos suplicantes. Lucía dudó un momento, pero finalmente asintió. El médico los guió por los pasillos hasta llegar a una habitación privada donde Eduardo Montero, con la cabeza vendada y conectado a varios monitores, descansaba en una cama de hospital. Cuando la puerta se abrió, Eduardo giró lentamente la cabeza. Sus ojos, cansados pero lúcidos, se posaron primero en el niño y luego en la mujer que lo acompañaba. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Así que tú eres mi pequeño salvador», dijo con voz ronca. Sebastián asintió tímidamente, repentinamente cohibido ante la presencia del imponente hombre. Eduardo extendió su mano, invitando al niño a acercarse. Cuando Sebastián le dio la mano, la manga de su camisa se subió ligeramente, revelando la marca rojiza en forma de media luna en su muñeca derecha. La expresión de Eduardo cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron de par en par, y su mano comenzó a temblar incontrolablemente. Eduardo Montero quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, fijos en la muñeca de Sebastián, reflejaban una mezcla de incredulidad, shock y algo más, ¿esperanza? El monitor cardíaco junto a su cama comenzó a emitir pitidos más rápidos, alertando a una enfermera que entró apresuradamente. «Señor Montero, necesita calmarse», dijo la enfermera, ajustando el goteo del suero. «Sus signos vitales están alterados». Pero Eduardo no podía apartar la mirada de aquella marca en forma de media luna. Con dedos temblorosos, tomó la pequeña mano de Sebastián y la acercó para examinar mejor la marca de nacimiento. ¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó con voz entrecortada. «Sebastián Ramírez», respondió el niño, confundido por la extraña reacción del hombre que acababa de salvar. Eduardo levantó la vista hacia Lucía, quien observaba la escena con creciente inquietud. «¿Es usted su madre?», preguntó, con un tono que mezclaba acusación y súplica. Lucía asintió, instintivamente poniendo una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Sí, soy Lucía Ramírez. Y él es mi hijo», respondió con firmeza, aunque su voz traicionaba cierto nerviosismo. «Esta marca», murmuró Eduardo, señalando la muñeca de Sebastián. «Mi hijo tenía exactamente la misma marca. En el mismo lugar». Su voz se quebró al pronunciar la palabra hijo. Un silencio pesado invadió la habitación. La enfermera, sintiendo la tensión, murmuró algo sobre regresar más tarde y se retiró discretamente. «¿Su hijo?», preguntó finalmente Lucía, con el rostro pálido. «Mi hijo Santiago», respondió Eduardo. «Desapareció hace 4 años, cuando apenas tenía 4 años. Estábamos en un centro comercial, lo solté de la mano por un segundo para pagar en una tienda y, simplemente desapareció». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. La policía, los investigadores privados, las recompensas, nada funcionó. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Sebastián escuchaba en silencio, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo,
pero sintiendo una extraña conexión con aquel hombre herido que lo miraba con tanta intensidad. Señor Montero, intervino Lucía con voz temblorosa, creo que está confundido por el accidente. Sebastián es mi hijo. Lo he criado desde que nació. Eduardo cerró los ojos un momento, intentando controlar sus emociones. Cuando los abrió, su mirada era más clara, más determinada. Señora Ramírez, no la estoy acusando de nada, dijo con calma forzada. Pero necesito saber, ¿dónde nació Sebastián? ¿Tiene sus documentos de nacimiento? El tenso silencio que siguió a la pregunta de Eduardo fue interrumpido por el médico, que entró para revisar al paciente. Al notar la atmósfera cargada, sugirió que los visitantes se retiraran para permitir que el señor Montero descansara. Necesitamos hablar, dijo Eduardo, dirigiéndose a Lucía antes de que se marcharan. Por favor, no desaparezcan. Es importante. Ya en el pasillo, Sebastián tiró de la manga de su madre. Mamá, ¿por qué ese señor se puso así cuando vio mi marquita? ¿Y quién es Santiago? Lucía se arrodilló frente a su hijo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Mi amor, hay cosas que son difíciles de explicar. Vamos a casa, ¿sí? Ha sido un día muy largo para todos. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Lucía sacó una caja metálica del fondo de su armario. Con manos temblorosas, extrajo una carpeta con documentos y fotografías viejas. Entre ellos, un recorte de periódico amarillento, niño de 4 años desaparece en Plaza Comercial Las Américas. La foto mostraba a un pequeño con una sonrisa traviesa. Sebastián. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Siempre supo que este día podría llegar, pero jamás imaginó que sería de manera tan inesperada. Lucía no era una secuestradora. Era la hermana menor de Carmen, la niñera de Santiago Montero. Aquel fatídico día en el centro comercial, Carmen había llevado al pequeño sin permiso de sus padres. Un momento de descuido, una discusión con su novio por teléfono, y el niño se había perdido. El pánico se apoderó de Carmen, quien llamó desesperada a su hermana. Cuando Lucía llegó, encontró al pequeño llorando, escondido detrás de unas macetas. Intentó llevarlo a seguridad, pero el niño estaba tan asustado que no quería separarse de ella. Entre la confusión, los anuncios por altavoz buscando al niño, y el miedo a que culparan a su hermana, Lucía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, se llevó al niño. Carmen nunca supo que su hermana tenía al pequeño. Días después, devastada por la culpa y el remordimiento, se quitó la vida, llevándose a la tumba la verdad sobre su negligencia. Lucía, ahora sola con un niño que comenzaba a olvidar su vida anterior, se mudó a otra ciudad. Le cambió el nombre, inventó historias sobre un padre ausente, y poco a poco, Sebastián Ramírez reemplazó completamente a Santiago Montero. Ella lo amaba como a un hijo. Lo había criado, cuidado en sus enfermedades, celebrado sus logros, consolado en sus tristezas. Para ella, era su hijo. Pero ahora, el pasado había regresado para reclamar lo que nunca fue realmente suyo. A la mañana siguiente, Lucía llevó a Sebastián de regreso al hospital. Durante toda la noche había contemplado sus opciones. Podían huir nuevamente, podría negar todo, pero en el fondo sabía que ninguna de esas alternativas era la correcta. El destino había puesto a Eduardo Montero y a su hijo cara a cara, y quizás era una señal de que era tiempo de enmendar los errores del pasado. En la habitación del hospital, Eduardo los recibió con una expresión más serena que el día anterior. Junto a él estaba un hombre de traje que se presentó como Javier Soto, su abogado personal. Sebastián, ajeno a la tensión entre los adultos, se entretenía con una tablet que el empresario le había obsequiado. Le pedí a mi abogado que investigara durante la noche, comenzó Eduardo, directo al grano. No encontramos registro de nacimiento de ningún Sebastián Ramírez que coincida con la edad y características de su hijo. Sin embargo, hizo una pausa, sacando una carpeta, el ADN será la prueba definitiva. Lucía respiró profundamente antes de hablar. No será necesaria ninguna prueba, señor Montero. Su voz temblaba, pero estaba decidida a confesar. Tiene razón. Sebastián es Santiago. Su hijo. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Eduardo cerró los ojos, como si necesitara un momento para asimilar la confirmación de sus sospechas. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué? Fue lo único que logró articular. Entre sollozos entrecortados, Lucía relató toda la historia. Carmen, el centro comercial, el momento de pánico y la decisión impulsiva que se convirtió en 4 años de mentiras. A medida que hablaba,
El rostro de Eduardo pasaba de la incredulidad al dolor, de la ira a la conmoción. Nunca fue mi intención causarle tanto sufrimiento, concluyó Lucía. Pero con el tiempo, Sebastián, Santiago, se convirtió en mi vida entera. Lo amé como si fuera mío. El abogado, que había estado tomando notas, intervino. Señora Ramírez, comprende que ha cometido un delito grave, ¿verdad? Secuestro de un menor, falsificación de documentos. Eduardo levantó una mano, interrumpiéndolo. Sebastián, ¿sabe algo de esto? Lucía negó con la cabeza. Para él, yo soy su madre. No recuerda nada de antes. Eduardo miró hacia donde Sebastián jugaba, ajeno a la conversación que decidía su futuro. El niño que había crecido sin él, que no lo recordaba, pero que por un giro del destino, le había salvado la vida. Necesito tiempo a solas con él, pidió Eduardo. Por favor. Lucía dudó, pero finalmente asintió y salió junto con el abogado. Sebastián, llamó Eduardo suavemente. ¿Podemos hablar un momento? Sebastián se acercó a la cama de hospital con curiosidad infantil. Eduardo lo observaba con ojos hambrientos, buscando en ese rostro pequeño los rasgos del bebé que una vez sostuvo en sus brazos, del niño cuyas primeras palabras escuchó, cuyos primeros pasos aplaudió. ¿Te gusta la tablet?, preguntó Eduardo, intentando iniciar una conversación. Sí, gracias, respondió Sebastián con una sonrisa tímida. Es la primera que tengo. Mamá dice que son muy caras. Eduardo sintió una punzada de dolor al escuchar la palabra mamá refiriéndose a otra persona, pero mantuvo la compostura. ¿Sabes? Cuando eras muy pequeño, tenías un osito de peluche que llevabas a todas partes. Era marrón con un lazo azul. Lo llamabas Tito. Punto. Los ojos de Sebastián se abrieron con sorpresa. ¿Cómo sabe eso? Todavía tengo a Tito, aunque ahora está un poco viejo. Eduardo contuvo la emoción. Aquel osito había sido el primer regalo que él le había hecho a su hijo cuando nació. Sebastián, ¿alguna vez has sentido que hay cosas de tu vida que no entiendes? ¿Recuerdos confusos, o sueños sobre lugares y personas que no conoces? El niño asintió lentamente. A veces sueño con una casa grande con una fuente en el jardín. Y con un perro blanco muy grande. Pero mamá dice que nunca hemos tenido perro porque soy alérgico. Ese perro se llamaba Nieve, dijo Eduardo, con voz entrecortada. Y esa casa con la fuente era tu hogar. Afuera, en el pasillo, Lucía esperaba con el corazón encogido. El abogado se había apartado para hacer algunas llamadas, dejándola sola con sus pensamientos y remordimientos. Sabía que estaba a punto de perder lo que más amaba en el mundo, y lo peor era que no podía culpar a nadie más que a sí misma. Mientras tanto, en la habitación, Eduardo le mostraba a Sebastián fotografías en su teléfono, imágenes de él de bebé, de la casa con la fuente, del perro Nieve, y de una mujer hermosa de sonrisa dulce. ¿Quién es ella?, preguntó Sebastián, señalando a la mujer. Es Ana, mi esposa, respondió Eduardo. Hizo una pausa antes de añadir, tu madre. Sebastián frunció el ceño, confundido. Pero mi mamá está afuera. Eduardo respiró profundamente. Sebastián, lo que voy a decirte es muy difícil de entender. Hace mucho tiempo, cuando eras más pequeño, te perdiste. Lucía te encontró y te llevó con ella. Ella te ha cuidado todo este tiempo, y sé que te quiere mucho. Pero tu verdadero nombre es Santiago Montero, y eres mi hijo. El niño se quedó paralizado, procesando lentamente aquellas palabras que amenazaban con derrumbar todo su mundo conocido. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba alternativamente las fotografías y al hombre frente a él. Quiero a mi mamá, dijo finalmente, con la voz quebrada. Quiero a Lucía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, reuniones con abogados y visitas de trabajadores sociales. Eduardo, aún convaleciente del accidente, había sido dado de alta y trasladado a su mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. Los cargos contra Lucía estaban siendo evaluados, pero mientras tanto, bajo supervisión judicial, se le permitió seguir viendo a Sebastián. Para el niño, el mundo se había vuelto irreconocible. De repente tenía dos nombres, dos hogares, y dos figuras perennes que reclamaban su amor. Durante el día, pasaba tiempo con Eduardo en la imponente mansión que vagamente recordaba de sus sueños. Por las tardes, una trabajadora social lo llevaba a visitar a Lucía en el pequeño apartamento que hasta hace poco había sido su único hogar. Eduardo había contratado a los mejores psicólogos infantiles para ayudar en la transición. Ana, su esposa,
Había regresado apresuradamente de un viaje de negocios en Europa al enterarse del milagroso reencuentro. La mujer, que había caído en una profunda depresión tras la desaparición de su hijo, ahora irradiaba felicidad, aunque se esforzaba por no abrumar a Sebastián con muestras excesivas de afecto. Santiago, mi amor, le decía Ana cada mañana, ¿qué quieres desayunar hoy? Me llamo Sebastián, respondía invariablemente el niño, con una mezcla de confusión y firmeza. Eduardo observaba estas interacciones con el corazón dividido. Por un lado, la alegría de haber recuperado a su hijo era indescriptible. Por otro, veía el sufrimiento del pequeño, arrancado de la única realidad que conocía. Una noche, encontró a Sebastián llorando silenciosamente en su nueva habitación, abrazado a un desgastado osito de peluche con un lazo azul deshilachado. ¿Qué pasa, campeón?, preguntó Eduardo, sentándose al borde de la cama. Extraño mi casa, y a mi mamá, confesó el niño entre sollozos. Entiendo que esto es muy difícil para ti, respondió Eduardo con suavidad. Pero esta es tu casa, y nosotros somos tu familia. Pero Lucía también es mi familia, insistió Sebastián. Ella me cuida cuando estoy enfermo, y sabe cómo me gusta el sándwich, y me lee cuentos antes de dormir. Eduardo sintió una punzada de celos y resentimiento. Todos esos momentos le habían sido robados. Sin embargo, al mirar a su hijo, comprendió que Lucía, a pesar de sus errores, había amado y cuidado a Santiago como propio. Y más importante aún, Sebastián la amaba a ella. ¿Sabes una cosa?, dijo finalmente Eduardo, acariciando el cabello del niño. A veces las familias pueden ser complicadas. A veces, pueden ser más grandes de lo que pensamos. Sebastián lo miró con ojos interrogantes. Tal vez, continuó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por lo que estaba a punto de proponer, tal vez podríamos encontrar una manera para que Lucía siga siendo parte de tu vida. La sala de reuniones del bufete de abogados resumaba tensión. En un extremo de la mesa, Eduardo y Ana Montero, acompañados por su abogado Javier Soto. En el otro, Lucía Ramírez y el defensor público que le habían asignado. En medio, una mediadora designada por el juez de familia. Antes de comenzar formalmente, dijo Eduardo, rompiendo el protocolo, quisiera hablar directamente con la señora Ramírez. Sin abogados, sin actas. Hubo murmullos de objeción, pero Eduardo insistió. Finalmente, todos accedieron a dejarlos solos unos minutos. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, el silencio se volvió casi tangible. Lucía, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa, esperaba escuchar recriminaciones, amenazas, tal vez incluso odio. Mi hijo la ama, dijo Eduardo finalmente. No había acusación en su voz, solo una simple constatación de un hecho. Lucía levantó la mirada, sorprendida. Yo también lo amo, señor Montero. Más que a mi propia vida. Lo sé, respondió él. Lo he visto en cómo lo mira, en cómo habla de usted. He escuchado las historias que Sebastián cuenta sobre sus cumpleaños, sus navidades juntos, sus rutinas diarias. Su voz se quebró ligeramente. Todas esas memorias que deberían haber sido nuestras. Lo siento tanto, comenzó Lucía, pero Eduardo levantó una mano para interrumpirla. Durante 4 años, el odio fue lo único que me mantuvo en pie, continuó. Odio hacia quien fuera que me hubiera arrebatado a mi hijo. Imaginé 1000 veces el momento en que encontraría al culpable, la venganza que tomaría. Hizo una pausa. Pero ahora que la tengo frente a mí, descubro que el odio se ha desvanecido. Lucía lo miró, incrédula. No me malinterprete, aclaró Eduardo. Lo que hizo fue imperdonable. Nos robó años que nunca podremos recuperar. Ana intentó suicidarse 2 veces después de la desaparición de Santiago. Yo me volqué en el trabajo hasta convertirme en una sombra de mí mismo. Nuestro matrimonio casi no sobrevive. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía, quien no intentaba ya contenerlas. Pero luego pienso en lo que podría haber pasado, continuó Eduardo. Si Carmen hubiera admitido su negligencia, si usted no hubiera estado allí para encontrarlo, mi hijo podría haber acabado realmente perdido, o algo peor. No intento justificarme, susurró Lucía. Lo sé. Y tampoco yo intento minimizar el daño causado, respondió Eduardo. Pero hay algo más importante que nuestro dolor, que nuestra rabia, que incluso la justicia. Sebastián, dijeron ambos al unísono. Eduardo asintió. Su bienestar es lo único que realmente importa ahora. Y separarlo abruptamente de la única madre que recuerda le causaría un trauma adicional. Lucía contuvo la respiración,
sin atreverse a esperar lo que parecía insinuar. Por eso, continuó Eduardo, quiero proponerle un acuerdo. 6 meses después, la mansión Montero bullía de actividad. Era el 9º cumpleaños de Sebastián, y el jardín había sido transformado en un parque de diversiones en miniatura, con inflables, juegos mecánicos y hasta un pequeño zoológico de contacto. Decenas de niños corrían de un lado a otro mientras los adultos conversaban en grupos, sosteniendo copas de champaña o refrescos. Sebastián, vestido con una camiseta de superhéroes y jeans nuevos, abría regalos rodeado de sus amigos. Su sonrisa, que durante los primeros meses tras el reencuentro había sido escasa, ahora iluminaba su rostro con la despreocupación propia de su edad. A pocos metros, observando la escena, Eduardo conversaba con algunos socios de negocios. Mi hijo, el héroe, decía con orgullo. ¿Pueden creer que me salvó la vida sin saber quién era yo? Algo en su interior debió reconocerme. En otra parte del jardín, Ana y Lucía preparaban la mesa para el pastel. Quien hubiera presenciado la escena jamás habría imaginado la compleja historia que unía a estas dos mujeres. Trabajaban en sincronía, intercambiando comentarios sobre la escuela de Sebastián, sus gustos, su salud. El acuerdo al que habían llegado sorprendió a todos los involucrados. Eduardo retiró los cargos contra Lucía, a cambio de que ella reconociera legalmente la paternidad de los Montero. Pero lo más sorprendente fue la propuesta que siguió, ofrecerle a Lucía un lugar en la mansión, como asistente personal de Ana y tutora de Sebastián. Es lo mejor para todos, había explicado Eduardo a sus atónitos abogados. Sebastián mantiene la conexión con la figura materna que conoce, nosotros recuperamos el tiempo perdido con nuestro hijo, y ella obtiene una segunda oportunidad. No había sido fácil. Los primeros meses estuvieron llenos de tensión y ajustes. Ana, especialmente, había luchado con sentimientos encontrados hacia la mujer que, por un lado, le había robado años con su hijo, pero por otro, lo había criado con amor. Sebastián había necesitado terapia para procesar su nueva realidad, para entender que podía amar a sus padres biológicos sin traicionar a quien había sido su madre durante 4 años. Lucía se acercó a Eduardo, ofreciéndole una servilleta. Te buscaba. Sebastián quiere que estés junto a él cuando apague las velas. Eduardo asintió, notando cómo Lucía ahora lo trataba con naturalidad, sin el temor y la culpa que habían marcado sus primeras interacciones. ¿Sabes? A veces pienso que el accidente fue lo mejor que pudo pasarme, comentó mientras caminaban juntos hacia la mesa del pastel. Si no hubiera ocurrido, si Sebastián no hubiera estado allí para salvarme. El destino tiene formas extrañas de corregir sus propios errores, respondió Lucía suavemente. Sebastián los vio acercarse y corrió hacia ellos, tomando una mano de cada uno. Papá. Lucy. Vengan, mamá dice que ya vamos a partir el pastel. Mientras el niño tiraba de ellos hacia la mesa donde Ana esperaba sonriente con una enorme tarta de chocolate, Eduardo y Lucía intercambiaron una mirada de entendimiento. En ella había perdón, gratitud y la certeza compartida de que el amor, en todas sus formas complejas, había triunfado sobre el pasado. Sebastián, rodeado por todas las personas que lo amaban, cerró los ojos frente a las 9 velas encendidas. Ya no era Santiago ni Sebastián, era ambos, una amalgama perfecta de 2 vidas que el destino había entretejido de manera inexplicable. Mientras todos cantaban, el niño deseó lo único que le importaba, que su familia, esta extraña y hermosa familia que había encontrado, permaneciera unida para siempre. A veces, el destino dibuja caminos tortuosos para enseñarnos que el amor verdadero no conoce de sangre ni de nombres, sino de corazones que se reconocen aún en medio de la tormenta. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.